Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les pido que me acompañen a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de las casas, compartiendo finalmente días y silencio. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Inclinen su rostro para que hagamos una oración. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos permites estar reunidos en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por nuestro pastor Juan Carlos, por el amor y paciencia que has puesto en su corazón para nosotros. Que lo guardes en su viaje para que se cumpla el propósito que tienes para los hermanos de tu iglesia de ese lugar. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos amarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a dar nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios con nuestros hermanos. De nuestras copias, la número 18, Rey humilde.
A continuación, hermanos, la alabanza número 25, Tú reinas. Continuamos, hermanos, con la alabanza número 52. Me glorío en Jesucristo.
continuación, hermanos, la alabanza número 55, un siervo para tu gloria. Hermanos, la alabanza número 72, la salvación es del Señor. No temeré.
Gracias, hermanos. A continuación, dejamos el lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de hoy. Bueno, usted sabe que estamos estudiando el Sermón de la Montaña, así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a considerar la tercera bienaventuranza que el Señor Jesús exclama desde aquella montaña, desde aquel monte. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y verso 5. Una frase corta, sin embargo, que dentro del contexto de la enseñanza de Jesucristo implica muchas cosas sobre el carácter de aquellos que son llamados a ser sus discípulos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Como estamos haciéndolo durante todas estos domingos que estamos estudiando las bienaventuranzas, estamos tomando como título la primera frase de la bienaventuranza. Así que el tema de esta tarde es felices los mansos, que es la declaración que hace Jesucristo. Y después explica por qué felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, no cabe duda que cada ser humano nace con ciertas características que nosotros llamamos virtudes. A veces nos encontramos con personas que son por naturaleza amables, que son sociables, a personas que por naturaleza son de un carácter apacible, y es muy fácil y frecuente confundir una virtud bíblica con una virtud humana. Conocemos a personas, les repito, que por naturaleza son afables, son amables, y pensamos, esa persona es mansa, esa persona es humilde, o incluso podemos pensar eso de nosotros. Yo soy una persona muy humilde. ¿Recuerda usted que en alguna ocasión le hablaba acerca de una experiencia que el pastor que el pastor Martin Lloyd Jones escribe? Dice que él en una ocasión, estando de visita en una iglesia, enviaron al diácono de esa iglesia a recogerlo a la estación de trenes, y cuando el diácono recoge al pastor Martin Lloyd Jones y lo lleva a donde va a hospedarse, el diácono se pasa hablando acerca de lo humilde que es él. Yo no soy más que una persona sin importancia dentro de la iglesia, yo no soy más que un hombre que sirve de diácono. Y Martin Lloyd Jones dice, este hombre estaba tan afanado porque yo me diera cuenta lo humilde que era, y sin embargo ese mismo afán era evidencia de todo lo contrario. A veces nosotros nos consideramos a nosotros mismos como personas mansas, como personas humildes. Yo soy una persona muy mansa, yo soy una persona muy humilde, y nos esforzamos tanto por demostrar el carácter o la virtud humana que tenemos. En esta mañana mi intención es que entendamos la palabra mansedumbre a la luz de la palabra de Dios, y que podamos darnos cuenta que ninguno de nosotros, a pesar de que podamos tener un carácter que a veces consideramos manso, ninguno de nosotros es por naturaleza manso, a menos que la gracia de Dios nos haga ser lo que por naturaleza no somos. Podemos tener una virtud humana. Puede ser que otros mismos la reconozcan, puede ser que alguien más diga, fulano de tal es una persona muy humilde, muy paciente, pero a menos que esa virtud no sea provocada o producida por el Espíritu Santo, seguimos hablando de una obra de nuestra carne, algo que es producto de nuestro propio esfuerzo, producto de nuestra propia naturaleza, de nuestra educación, y que por lo tanto es despreciado por Dios, tenido como un trapo de inmundicia, algo que no agrada a Dios, hasta que esta virtud es producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay 3 puntos que quiero considerar con ustedes. Primero, ¿qué significa ser manso? En esta pregunta vamos a hablar acerca de la mansedumbre, tanto en su definición como en su contraste, lo que no es o quién no es una persona mansa y quién es una persona mansa. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de cómo desarrollar la mansedumbre o cómo ser una persona mansa. Y en tercer lugar,
vamos a ver por qué debemos ser personas mansas. ¿Qué significa ser una persona mansa o qué significa ser manso? El comentario bíblico Mundo Hispano, al comentar esta palabra, observe lo que dice. En hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. El término manso en la Biblia significa humildad, y esto es algo que me gustaría que usted, si puede, lo anote. El término manso significa humildad, y lo siguiente es lo que quiero que anote: ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. ¿Qué significa ser manso? Ausencia de pretensión y disposición. Una persona mansa está dispuesta a sufrir una ofensa sin reaccionar. Ahora, creo que a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, mejor dicho, esta definición nos deja completamente fuera porque ninguno de nosotros tiene por naturaleza la disposición a sufrir sin reaccionar. De hecho, lo contrario es verdad en nosotros. Muchas veces nos preparamos para reaccionar. A mí si me hacen algo, de una vez sepan que voy a reaccionar. Advertimos, ¿no es cierto? En otros casos simplemente somos tímidos, pero déjeme decirle que timidez y mansedumbre no son la misma cosa. El tímido es una persona cobarde por naturaleza. El cobarde es cobarde porque piensa que no tiene fuerza, por eso es tímido. Es tímido, una persona que dice, oh, que me hagan todo lo que quieran, yo no reacciono. Eso no es mansedumbre, eso es cobardía. Y la cobardía es el resultado del miedo. No reacciono porque me da miedo que me hagan algo. No confundamos entonces timidez con mansedumbre, pero la mayoría de nosotros estamos más dispuestos a reaccionar a la ofensa que dispuestos a no reaccionar, porque es nuestra naturaleza. Advertimos, le hacemos saber a las demás personas que tengan en cuenta que la vez en que se atrevan a hacernos algo, nosotros vamos a reaccionar. Nosotros vamos a hacer algo en contra de ellos. Y la definición de mansedumbre es entonces que la persona mansa es la que está dispuesta a sufrir una ofensa sin reaccionar. Y espero que en este momento su mente se ponga a trabajar y se acuerde usted de todas las ofensas que ha recibido usted, no solamente a lo largo de su vida, sino a lo largo de la semana, y pueda usted pensar en cómo ha reaccionado a esas situaciones. ¿Cómo usted ha reaccionado si usted va manejando y una persona va manejando y le cierra el paso? ¿Cómo usted reacciona a eso? ¿Cómo reaccionó el día en que estaba lloviendo y un automovilista le salpicó queriendo sin querer? ¿Cómo reaccionó usted a eso? ¿Cómo reaccionó cuando una persona se metió a la fila sabiendo que no era su turno? ¿Cómo reaccionó usted a eso? ¿Con timidez o con enojo? Pero recuerde que la timidez no es mansedumbre. Por naturaleza el ser humano reacciona de manera carnal, o con timidez o con enojo. Vamos a ver el contraste entre una persona mansa y una que no lo es, y vamos a comenzar con el carácter de aquellos que no son mansos, y el Salmo 37, que es probablemente lo que Jesús tiene en mente cuando pronuncia la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, es probablemente este salmo el que Jesús tiene en su mente cuando habla acerca de la mansedumbre. Salmo número 37. Creo que este salmo nos enseña dos tipos de personas: los que son religiosos pero no mansos, y los impíos que tampoco son mansos. En el Salmo 37, verso 1 y 2, ¿alguien quiere hacer la lectura, por favor? ¿Alguno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños? Gracias, hermano. Observe usted cómo tenemos dos adjetivos que describen a la persona que no es mansa: la irritación o el enojo, ¿y qué más? La envidia. No te irrites a causa de los malignos y no envidies a los que hacen iniquidad. Observe usted, tenemos dos palabras que
hablan acerca de la experiencia de estas emociones o de estos sentimientos que hacen arder a la persona dentro de sí, ya sea por enojo, por ira o por envidia. Ahora, quiero hacerle una pregunta y que usted la conteste dentro de sí. ¿Ha sentido usted esa irritación dentro de su corazón? ¿Qué le hace sentir, qué sentimiento le provoca la injusticia? Observe usted el Salmo 37. No te irrites, ¿a causa de quiénes? De los malignos. Ahora, pudiéramos decir que es una irritación justa. Más adelante nos damos cuenta que el salmista está hablando de aquellos que crecen usando la injusticia, la violencia y la maldad como medios para enriquecerse, para fortalecerse. Así que la idea del salmista es acerca de un hombre que está viendo como gente perversa que usa la violencia y que usa la maldad para fortalecerse, están saliéndose con la suya. Y dice el salmista, no te irrites a causa de ellos. Observe usted esto. Pudiéramos pensar, hermano, no es que el salmista esté diciendo no sé indiferente a esa situación, más bien no sientas ese ardor dentro de ti, el deseo de matarlos o de destruirlos, el deseo de decir, si yo tuviera la misma fuerza o el mismo poder que ellos tienen, yo acabaría con ellos, yo haría algo en contra de ellos, solamente que no lo tengo. Y lo único que puedo es enojarme, arder dentro de mí. La otra causa es envidiar. En la segunda parte de este mismo verso dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, y la palabra hebrea lleva la misma idea, no ardas con celos. Tanto la irritación como la envidia es definida como algo que te está quemando por dentro, algo que te está haciendo arder por dentro, quizá te estás conteniendo, pero ello es una evidencia de que no es una persona mansa. En otras palabras, si tú tuvieras la capacidad de responder a aquellos malignos, lo harías. La única razón por la que no lo haces es que sabes que no estás en el mismo nivel. Ellos tienen lo que tú no tienes. ¿Se da cuenta de eso? Ellos tienen armas y yo no las tengo, por eso me abstengo de hacerles algo. Ellos tienen poder y yo no lo tengo, por eso me abstengo de hacerles daño. Ellos tienen dinero y yo no lo tengo, por eso me detengo a hacer algo en contra de ellos. Pero si lo tuviera, haría que ellos pagaran, me vengaría de ellos, los haría pagar a causa de lo que han hecho. ¿Observa usted cómo ese ardor que experimenta el hombre es una clara evidencia de que no hay mansedumbre? El Señor Jesucristo no está hablando de no sentir emoción a causa de la injusticia. David no está escribiendo de ser indiferentes a causa de la injusticia, porque más adelante explica cuál debe ser la experiencia del creyente, pero quiero que usted observe cómo una persona que es creyente, a pesar de que es creyente, puede no ser manso o mansa. Recuerde, la mansedumbre es la disposición a sufrir sin ¿qué? Reaccionar. Sin responder. La disposición a sufrir sin responder. La irritación de la que está hablando el salmista, de la que está escribiendo David, la envidia de la que está escribiendo David, es la expresión de un hombre que quisiera hacer lo mismo contra los malos, solo que no puede hacerlo y por lo tanto se abstiene, pero todo eso lo lleva por dentro. Ese enojo, esa ira, esa envidia está ardiendo por dentro. Aquella persona es una persona sin mansedumbre. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? ¿Ha sentido usted ese deseo? Quizá lo único que le ha evitado hacer lo que ha venido a su mente es que usted no tiene las herramientas para hacer lo que otros hicieron en su contra. ¿Ha sentido usted ese ardor por dentro? ¿Se da cuenta, hermanos, que la mansedumbre es una virtud que podemos decir es obra del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con las virtudes humanas? No tiene que ver con nuestra timidez, no tiene que ver con nuestro deseo, con el deseo de escondernos, con el apartarnos, tiene que ver con un carácter formado solamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Más adelante, en el verso 12 y en el verso 14,
Tenemos al hombre impío, que desde luego al ser impío no es manso. En el verso 1 encontramos al hombre que es religioso, pero que no es manso. Este arde de envidia, arde de coraje, arde de enojo, como los fariseos que crujían los dientes cuando escuchaban a Jesucristo, pero muchas veces se detenían de hacer algo en contra de ellos porque decían, la multitud está a favor de él. Pero por dentro ardían, por dentro deseaban matarlo. Ellos aparentaban piedad, pero negaban la eficacia de ella. Así es el hombre religioso. El hombre religioso está lleno de coraje, está lleno de amargura, está lleno de enojo, está lleno de rencor, de odio hacia otras personas, pero aparenta una piedad que no posee. Ese es el hombre religioso. Esconde su amargura, esconde su enojo, esconde su envidia detrás de una cara o de una imagen de religiosidad, detrás de una imagen de espiritualidad, se esconde un hombre que no es manso, un hombre que odia, que aborrece, que si tuviera la oportunidad haría lo mismo a las personas que le han herido, que le han lastimado. Por otro lado está el que no es manso, no es religioso y por lo tanto no le importa ser como es. Versículos 12 y versículo 14 del mismo Salmo número 37. Por favor, si alguien puede, haga la lectura. ¿14 también, hermano, por favor? Ahora, observa usted que aquí nos está hablando de personas que de manera abierta, visible, pública, maquinan y planean matar o destruir al justo, al pobre, al menesteroso, para llenarse ellos de poder, para llenarse ellos de fuerza. Es decir, tenemos primero a hombres que esconden su odio, su rencor, y después tenemos a hombres que públicamente lo expresan sin ningún temor, sin ningún problema dentro de ellos. Ellos viven para hacer el mal y lo hacen de manera abierta, se complacen en ello. Como dice el verso 14, los impíos sacan la espada, desenvainan la espada y entensan su arco para derribar al pobre. El que no es manso confía en sus propias fuerzas, confía en sí mismo, en su propia fortaleza. Hasta aquí, hermanos, las tres bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, y bienaventurados los que lloran, y bienaventurados los mansos, nos llevan a reflexionar acerca del carácter del hombre que ha seguido a Jesucristo, aquel hombre que es llamado a ser parte del pueblo de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que la mansedumbre siempre será el resultado, y más adelante vamos a ahondar en esto, pero la mansedumbre siempre será el resultado del arrepentimiento. Aquí puedo señalar que una persona que no está arrepentida es una persona que no puede ser mansa. Será tímida, será miedosa, medrosa, pero nunca será mansa. La mansedumbre, hermanos, no es ausencia de valor, es valor bajo control. ¿Qué tan manso es usted? Permítame leer algo que John Stott escribe en el libro El Sermón del Monte, citando al doctor Martin Lloyd-Jones. Y John Stott, hablando sobre esta cita, escribe lo siguiente. Martin Lloyd-Jones dice: es comparativamente fácil, escuche usted con atención, es comparativamente fácil ser honestos con nosotros mismos ante Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos. Pero ¿cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de mí? Por instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Yo creo que a veces hasta nos da orgullo hablar de nuestras debilidades. Nos sentimos, hermanos, la verdad es que yo soy muy débil en esto y a veces sí soy muy enojón y muy desesperado, pero si alguien nos dice, tú eres un arrogante, impaciente, no, eso sí me ofende, ¿no? Yo puedo decirlo. Es lo que Martin Lloyd-Jones está diciendo. Yo puedo decirlo, yo puedo decir, hermanos, yo soy impaciente, yo soy una persona enojona, pero cuando alguien más me lo dice, eso me ofende.
Ahora, esto se escribe en relación a la ausencia de mansedumbre. Una persona mansa está dispuesta a sufrir sin reaccionar. ¿Cómo sería una persona mansa que cuando alguien señala la debilidad de su carácter, cómo reaccionaría o cómo actuaría? Sin defenderse. ¿No le parece? Sin defenderse. Sin buscar argumentos. Lo que Lloyd Jones escribe es cierto. Cada uno de nosotros puede reconocer su pecado delante de Dios sin problema, pero que otros nos los hagan ver en nosotros. No solamente me enfurece, sino que le hago ver a la otra persona que está en la misma condición. ¿Y tú cómo eres? ¿No es cierto? Tenemos nuestros propios dichos populares para defender nuestra arrogancia. El burro hablando de orejas, por ejemplo, decimos. O podemos ser demasiado espirituales. Saca primero la viga de tu ojo y después me sacas la paja. Y la verdad es que cada una de esas respuestas muestra lo poco mansos que somos. La ausencia de la mansedumbre en nuestra propia vida. Que nos molesta, nos choca. Que alguien más haga ver las debilidades que hay en nosotros, que nosotros tenemos. ¿Cómo le va con la mansedumbre, hermano? ¿Cómo le va con eso? ¿Es usted una persona mansa? ¿Se da cuenta que la mansedumbre no es una actitud de nuestro carácter? No es que venimos de una familia bastante apacible, donde todos eran amables, donde todos pedían las cosas por favor, donde todos en la familia son bien amables. No, eso no es un asunto de cómo fuiste educado de niño, aunque desde luego es mejor ser bien educados de niños que no ser bien educados, pero eso no tiene que ver, no es un sustituto de la mansedumbre. La mansedumbre es una obra que el Espíritu Santo realiza en aquellos que siguen a Jesucristo. ¿Cómo es una persona mansa? Si estamos hablando de que la persona mansa es una persona dispuesta a sufrir sin reaccionar, a pasar una situación sin que ésta provoque histeria, orgullo, enojo, ira en su vida. ¿Cómo es una persona mansa? ¿Cuáles son las características? No solamente la ausencia de reacción. Observe, regrese conmigo al Salmo número 37 y por favor quiero que alguno de ustedes lea desde el verso 3 hasta el verso 7. Salmo número 37 del verso 3 al verso 7. Gracias. Observe usted cada uno de los verbos con los que inicia cada versículo. Un hombre manso es un hombre que confía en el Señor. Ahora hay dos alternativas, o confiamos en nosotros mismos o confiamos en Dios. Sí. La mansedumbre es el resultado de confiar en Dios, la confianza en Dios. Ahora, me llama la atención que el Salmo 37, el verso 3 del Salmo 37 dice, confía en el Señor y practica el bien. Hermanos, esto es algo importante. ¿Puede una persona que confía en el Señor no practicar la palabra de Dios? No, es incongruente. Hay gente que dice, yo confío en Dios, pero no conocen la palabra de Dios. Yo confío en Dios, pero cuando encuentran algún problema, lo resuelven de acuerdo a su propia entendimiento, a lo que ellos creen que deben hacer. Ahora, lo que el salmista está haciendo no es diciendo, haz esto y luego haz aquello, sino más bien confiar en Dios es practicar el bien, es hacer la palabra de Dios. Y observe lo que dice en el verso 3, la segunda parte,
habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Recuerda lo que Jesús dijo en esta tercera bienaventuranza: los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué los mansos heredarán la tierra? Porque los mansos confían en Dios y obedecen a Dios. Solo ellos heredarán la tierra. Verso 4. El manso confía en Dios, así es el carácter del hombre manso, pero el manso se deleita en el Señor. Esa es una palabra bastante importante. Deleitarse es encontrar gozo, encontrar satisfacción, encontrar consuelo, encontrar el mayor deleite. Ahora, ¿en dónde encuentras tu mayor deleite? ¿Sabe por qué hay tanta violencia y tanta maldad, tanto robo? Porque el hombre no encuentra deleite en Dios. El hombre busca el deleite en las posesiones materiales y como no las tiene, ¿qué hace? Roba, mata, extorsiona, secuestra. ¿No es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4? Observe lo que escribe Santiago. Acompáñeme a esa carta, Santiago capítulo 4. Verso 1 y verso 2. ¿De dónde vienen estas guerras y de dónde esas contiendas entre ustedes? ¿No es de allí, de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Entonces matan, arden de envidia y no pueden alcanzar. Luchan y pelean y no tienen lo que desean porque no lo piden. La ausencia de la mansedumbre nos lleva a tener pleitos entre nosotros, entre la gente, entre la sociedad, entre las familias. ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué las familias discuten? ¿Por qué los padres pelean con los hijos pelean con los padres? Entre ellos como hermanos discuten. ¿Por qué hay pleitos en el trabajo? ¿Por qué hay envidias en el trabajo? ¿Por qué hay asesinatos en nuestras ciudades? ¿Por qué hay robos? Porque no hay mansedumbre en el hombre. Si el hombre fuera manso, no existiría nada de estas cosas. Observe la palabra que utiliza Santiago cuando describe el sentimiento del hombre que no es manso. Arden de envidia. Eso es lo que dice el salmista. No ardas de envidia. Solamente hay dos opciones. El que es manso tiene toda su vida, todas sus emociones y sus pasiones bajo control, y el que no es manso arde, desea, codicia, quiere hacer y va a buscar la manera de obtener lo que está sintiendo dentro. Así que solamente, hermanos, las Escrituras nos enseñan con mucha claridad que solamente hay dos tipos de personas: los mansos y los que no lo son, los orgullosos, los soberbios. El siguiente versículo, Salmo número 37, nos enseña otra de las características del manso. Así que el manso es el que confía en el Señor, es el que se deleita en el Señor. El manso es el que nuevamente confía en Dios, y dice el verso 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. El manso no depende de sí mismo, no planea su camino. El manso depende de la voluntad de Dios, y el manso, número 7, verso 7, guarda silencio delante de Dios. Así que pudiéramos decir con base en estos versos que el manso tiene dos características: se deleita en Dios y confía plenamente en Él. ¿Cómo es que muestra su confianza? Obedece su palabra, encomienda sus caminos y espera en Dios. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. Permítame preguntar de nuevo: ¿qué tan manso es usted? Quiero leer una cita de un comentarista hablando sobre este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 5. Él comenta lo siguiente: los mansos no son los imponentes, ni son aquellos tímidos o temerosos. Ellos son fuertes que han sido amansados. Los mansos no son los imponentes, ni son aquellos tímidos o temerosos. Ellos son fuertes
pero han sido amansados, hechos dóciles por el Señor y por su Espíritu, y que han sido alistados para ser usados por el Señor. Los mansos no son ni tímidos ni temerosos. Ellos son fuertes bajo el poder o bajo el dominio de Dios. Usted puede ver a lo largo de las Escrituras, los hombres más mansos de la tierra no fueron los más débiles. Usted tiene ahí a Moisés, por ejemplo, un hombre de quien dice el mismo Señor que fue uno de los hombres más mansos, y sin embargo lo vemos con gran valor para ejecutar los juicios que Dios le pedía que ejecutara. Dígame si no se necesita de valor, por ejemplo, para llamar a aquellos que se han rebelado en contra de la palabra de Dios y pedir que el juicio de Dios caiga sobre ellos, como en el caso de la rebelión de Coré. ¿Un tímido sería capaz de hacer eso? Hermanos, a veces nosotros, cuando nuestros hijos necesitan ser disciplinados, actuamos con timidez y no con mansedumbre. Con timidez porque decimos, no, pobrecito, ¿cómo le voy a pegar? Pobrecito, ¿cómo le voy a...? Eso no es mansedumbre, eso es timidez. Y eso no tiene nada que ver con un don del Espíritu Santo. El manso es aquel que tiene el poder o la fuerza bajo control. Es decir, que sabe que debe aplicar una disciplina, pero que no va a matar al hijo, sino que tiene su fuerza bajo control. Te debo disciplinar, pero lo voy a hacer de acuerdo a la magnitud de tu propio pecado, de tu propia desobediencia. A veces pensamos que una persona mansa es tímida. Es manso porque dejó un problema sin resolver. Eso no es mansedumbre. Tenemos el caso de ¿quién más le viene a la mente de una persona que sea mansa en la Biblia? José, teniendo el poder ya como gobernador en Egipto, teniendo el poder, por ejemplo, para enviar a sus hermanos a la cárcel y vengarse por todo lo que le habían hecho, él actúa con mansedumbre. David, ¿recuerdan ustedes cuando tuvo la oportunidad de matar a Goliat? Actuó con mansedumbre. ¿Quién más? Job. Jesús mismo, el mayor ejemplo de mansedumbre. Pablo después de su conversión, Pedro después de su conversión. ¿Usted cree que Pedro era un hombre manso? En los evangelios se nos dice, cuando se habla acerca del arresto de Jesús, que uno de los hombres sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos de las personas que estaban ahí. Solamente Juan en su evangelio nos dice que ese hombre era ¿quién? Pedro. Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco. Observa usted después al Pedro que escribe, por ejemplo, su segunda carta a la iglesia y dice, sé que estoy pronto para morir. Y lo escribe no con enojo, no con ira, sabe de qué manera va a morir y sin embargo actúa con mansedumbre. Pablo era un hombre agresivo, hostil a la fe, y después lo encontramos de una manera completamente diferente. El propio apóstol Juan, cuando son rechazados en algún lugar, Juan y su hermano le dicen al maestro, ¿quieres que oremos para que caiga fuego a estos hombres y los consuma por completo? Y después escribe con un amor y con una paciencia. Hermanos, ellos no eran hombres tímidos, no eran hombres débiles, pero sí eran hombres mansos. El tímido necesita mansedumbre. Necesita escapar de su timidez. La timidez, hermanos, no es una virtud, es una perversión de la mansedumbre. El tímido necesita encontrar valor en el Señor, necesita encontrar fuerza en el Señor. Ninguno de los hombres, hermanos, encontramos en la Biblia, por ejemplo, a hombres que fueron tímidos, pero Dios los hizo valientes. Y les llevó a vivir en mansedumbre. Tenemos el caso, por ejemplo, si no me equivoco, de Gedeón, un hombre tímido. Pero que Dios convirtió su timidez en valor, pero un valor gobernado por la mansedumbre. Elías era un hombre bastante valeroso y manso. Tuvo un momento cuando
pasó por aquella situación donde quería morir, pero en realidad lo vemos enfrentando al rey. Lo vemos, ¿recuerdan ustedes cuando dos enviados del rey, me parece que lo van a buscar, no recuerdo exactamente la historia, y Elías los encuentra por el camino y les dice, regrésense, y el rey dice, ¿quién es ese hombre que les dijo que se volvieran a mí? Pues nada más y nada menos que el profeta Elías, así que Elías era un hombre valeroso. Como padres, a veces queremos que nuestros hijos no sean tímidos, pero nos vamos del extremo de la timidez al extremo de la arrogancia. Al niño que le pegan le decimos, no seas tímido, devuélvele el golpe, pero lo que nuestros hijos necesitan es dejar la timidez y ser mansos. ¿Cómo es el manso? Confía en el Señor y se deleita en el Señor. ¿Se da usted cuenta que hay una gran diferencia? Usted y yo nunca debemos sentirnos satisfechos con la timidez y nunca debemos valorar o aplaudir la timidez, porque la timidez es una perversión de la mansedumbre. El hombre tímido es un hombre cobarde, un hombre medroso, un hombre miedoso. Como Acaz, el rey que tenía una esposa demasiado fuerte porque él era demasiado débil. Pero Acaz no es un ejemplo para el creyente. Si por naturaleza yo puedo ser tímido o puedo ser arrogante, ¿cómo entonces puedo alcanzar la mansedumbre? La mansedumbre, entonces, hermanos, la entendemos como fuerza bajo control. El hombre manso no es voluntarioso, no es apasionado, es un hombre cuyo carácter ha sido domado por el Señor, su fuerza está bajo control, no es un hombre tímido, porque la timidez, ¿qué es, hermanos? Cobardía, es una perversión de la mansedumbre. La timidez es cobardía. ¿Cómo puede uno llegar a ser una persona mansa? ¿Cómo puedo, si soy tímido, salir de mi timidez y convertirme en un hombre valeroso, valiente, fuerte? Pero si soy arrogante y demasiado confiado en mí mismo, que a mí nadie me puede hacer nada, ¿cómo puedo ir entonces, ya sea de la timidez o de la arrogancia, a ser una persona mansa? ¿Cómo? Confiando en el Señor. Hermanos, las dos primeras bienaventuranzas nos enseñan el camino. Bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran. Los pobres, ¿en qué sentido? El arrogante se siente confiado en sí mismo. El pobre, el arrogante no es consciente de su pobreza. Él incluso es rico. Él depende de su fuerza, depende de sí mismo, depende de su capacidad. Pero incluso el arrogante necesita arrepentirse o debe arrepentirse para darse cuenta que su fuerza es nada. ¿Recuerda usted lo que el Salmo 37 nos enseña sobre eso? Yo me reiré cuando llegue la calamidad de ellos, cuando esos hombres arrogantes, fuertes, confiados en sí mismos, que creen que pueden hacer todo, que amedrentan, que matan, que asesinan, cuando Dios traiga juicio sobre ellos, se dan cuenta que son tan impotentes como las personas en las que han sembrado el temor y el miedo. ¿Y sabe qué Dios dice de ellos? Me reiré de ellos cuando ellos se den cuenta que no son nada. El arrogante necesita arrepentirse. Ahora, mis hermanos, la verdad es que la mayoría de nosotros, sin matar a nadie o sin andar con armas en el cinturón o en el carro, donde somos arrogantes. Y lo somos por naturaleza. Pensamos que somos los que más gritamos, que somos los que más aguantamos, que somos los que más ofendemos, que somos los que a nosotros todo se nos resbala, somos arrogantes en todo eso. A mí me dicen y yo ni tomo en cuenta nada, y somos arrogantes de lo indiferentes que somos. ¿Cómo avanzamos hacia la mansedumbre? Sentir nuestra pobreza. Soy tan arrogante y sin embargo no tengo nada, como veíamos en Apocalipsis, cuando el Señor escribe a la iglesia de la Odisea y le dice, ustedes piensan que son ricos y no se dan cuenta que son pobres, miserables, desnudos. Ahí comienza nuestro camino hacia la mansedumbre.
Comenzamos nuestro camino hacia la mansedumbre arrepintiéndonos, haciendo confesión y contrición, llorar por esa condición, por nuestra propia arrogancia. No voy a hablar mucho sobre eso porque son las dos primeras bienaventuranzas de las cuales ya hablamos. Nuestro camino hacia la mansedumbre también es el resultado de la sumisión a la Escritura, de la sujeción. Hermanos, nuestra voluntad, la voluntad quiere imponerse. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo creo que esto es mejor y eso es lo que quiero hacer. La persona mansa, si desconfía de alguien, es de sí mismo. El manso no toma decisiones basado en su experiencia o basado en su conocimiento, toma decisiones basado en la palabra de Dios. Esa es una persona mansa. ¿Qué tan a menudo traes la palabra de Dios a tu mente cuando tienes que tomar una decisión? ¿Qué tan frecuentemente traes la palabra de Dios a tu mente cuando tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida? Bruce Downey, en un pequeño libro que se titula El Sermón del Monte, escribe acerca de la sujeción a la palabra de Dios con esto. Escribe estas palabras: el propósito de la ley, palabra de Dios, y del Espíritu Santo es domar a un hombre. La naturaleza briosa y malvada del hombre que no ha sido regenerada lo lleva a las cosas de la carne. Por ejemplo, de la naturaleza humana, Gálatas 5, 19 al 21. El fruto del Espíritu incluye, entre otras cosas, la mansedumbre, la obra del Espíritu Santo, llevando a la humildad y a la docilidad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Produce mansedumbre. La naturaleza briosa y malvada del hombre que no ha sido regenerada lo lleva a las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Yo sé que ustedes conocen este texto. Cuando alguno de ustedes lo tiene, por favor, denle lectura. Gálatas capítulo 5 versos 'Algunas de estas, hermanos, las podemos tachar como horribles, como decir, no, gracias a Dios yo no practico esas cosas, orgías, qué horrible es eso. Pero con algunas otras estamos cómodos. Por ejemplo, iras, envidias. Nos sentimos cómodos. Porque probablemente algunos de estas obras de la carne son visibles. Es decir, si una persona, si un creyente se emborrachara hasta andar cayéndose, eso es visible. Y nosotros podríamos decir, ese tipo de pecados, qué horribles. Pero algunos son invisibles. Nadie puede saber que odio o que siento amargura hacia una persona. Lo puedo esconder muy bien. Nadie puede sentir que envidio a una persona. Eso lo puedo esconder. Y esos pecados que podemos ocultar, hermanos, nos hacen sentirnos cómodos. Nos hacen sentirnos cómodos porque por fuera nos vemos normales. Nos reímos, nos saludamos, abrazamos. Incluso a veces hasta puedo abrazar a aquella persona que me ha causado algún daño y alguien puede admirarse y decir, wow, esa persona, qué capacidad de perdonar. Pero no escondo también mi ira. Quizá mientras estoy abrazando a esa persona estoy pensando, ojalá y te estrangulara en estos momentos y te murieras. Pero nadie lo ve. Nadie lo ve.
Así que por fuera puedo ser admirado, puedo ser un ejemplo, y sin embargo por dentro mi corazón arde de envidia, de orgullo, de ira, de amargura, de enojo. Hay pecados ocultos, hermanos, y que podemos mantener ocultos hasta cierto tiempo, que nos hacen estar confiados. La palabra de Dios nos ayuda a ser mansos, hermanos. La iglesia necesita sujetar su vida a la autoridad de la palabra de Dios. Así que no solamente me arrepiento y lloro, confieso mi pecado, sino que el camino a la mansedumbre continúa cuando cada día someto mi vida a la autoridad de la palabra de Dios. Cada día. Someto mi vida a la autoridad de la palabra de Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, con mis hermanos, mi relación con otros creyentes, mi relación con otras personas que no son creyentes, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Cada día sujeto mi vida y cada una de esas partes a la autoridad de la palabra de Dios y actúo con base en lo que la Escritura dice, porque busco crecer en mansedumbre. Quiero ser una persona mansa. ¿Y cómo es una persona mansa? Fuerza bajo control, que ha sido domada. Dicen la mayoría de los comentaristas que esta palabra en el sentido griego era usada para referirse a un animal, a un caballo que era domado. ¿Ha visto usted esas imágenes cuando doman a un caballo? ¿Sí? ¿Cómo hace el caballo cuando siente al jinete que lo monta? La coces, patea, se levanta, trata de tirarse el peso que lleva encima. Mis hermanos, así somos usted y yo. La Biblia dice, haz esto y nosotros pateamos. ¿Pero por qué? La Biblia dice, perdona. ¿Y por qué? Primero que me pida perdón y luego perdono. Pateamos, damos cosas, no somos humildes, no somos mansos. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Será que el caballo cuando termina siendo domado ahora se convierte en un animal débil? No, es el mismo animal, pero ahora está bajo control. No es que ahora es un animal débil, ahora es un animal impotente, ahora es un animal flojo. Dice, alguien escribía, no confundamos la mansedumbre con flojera. Hay personas que dicen, ay, las cosas se van a solucionar. A su tiempo, a su tiempo. Nuestras clásicas frases espirituales, Dios tiene sus tiempos, ay, algún día se va a arreglar eso. Eso es flojera. Y eso no es mansedumbre. Porque si usted lee la carta, por ejemplo, de Pablo a los Corintios, a los Colosenses, dice que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de salvación. El animal cuando es amansado no se convierte en un animal débil ni flojo, es un animal fuerte, pero que ahora está bajo el control de su amo. El hombre manso no es un hombre débil ni flojo, es un hombre que ha venido a estar bajo el control de Dios y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Dejamos de dar cosas, de patear, y aceptamos con humildad y con sumisión lo que la palabra de Dios nos dice. La obedecemos de buena manera, sin patear, sin responder, sin rezongar, sin decir por qué. Ahora estamos bajo el poder de Dios en nuestra vida. Eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el hijo que ha llegado a alcanzar la mansedumbre obedece con facilidad. Efesios 6:4, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es bueno. Ya no patea, ya no relincha, ya no respinga. Ha alcanzado la mansedumbre. Ahora, el hijo manso no es aquel que está acostado todo el día en la cama. ¡Qué mansedumbre! ¿Eso qué es, hermanos? Flojera. El esposo que ha llegado a alcanzar la mansedumbre es un hombre que puede obedecer la palabra de Dios respecto a su matrimonio. Esposos, amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Pero Señor, ¿ya viste la esposa que me diste?
¿Ya viste la clase de mujer que me diste, Señor? Ahora, la esposa que ha alcanzado la mansedumbre es una mujer que respeta a su esposo y se sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo. ¿Y cómo lo voy a respetar si él no se da a respetar? Eso no se da cuenta, mis hermanos, que la mansedumbre afecta nuestra relación en la familia, en el matrimonio, la crianza de nuestros hijos, la relación del matrimonio, la relación entre nosotros como creyentes. La mansedumbre afecta nuestras relaciones completamente. Nadie puede decir yo soy cristiano y no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque somos llamados a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y Cristo fue un hombre manso. Mire, a veces, de verdad, creo que en alguna ocasión le comentaba, me molestan un poco esas películas, sobre todo las películas viejitas acerca de la vida de Jesús, donde presentaban a un Jesús, la idea de manso, ¿no? Jesús hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Recuerda usted esas viejas películas acerca de Jesús donde hay un Jesús flojo, que apenas si abre la boca? Porque esa es la idea de mansedumbre. Esa es la idea de que mientras más hablas, aletargado hablas, casi durmiéndote, qué mansedumbre. Desde luego que el maestro no era así. Pero esa es la idea que a veces tenemos de mansedumbre. Pensamos que la persona más es la que camina despacito, que hace las cosas despacio. Ay, qué mansedumbre la de esa persona. Mis hermanos, la Biblia necesita darnos una correcta idea, imagen de lo que es la mansedumbre. Concluyo con esto. La última parte de esta bienaventuranza dice, porque ellos heredarán la tierra. Por favor, acompáñeme a Génesis 49:4. Génesis 49:4. Cuando usted tenga la lectura puede hacerlo. Mire, Dios creó al hombre para heredar la tierra. La ausencia de mansedumbre en Adán y Eva, es decir, la ausencia de sujeción a la palabra de Dios, hizo que Dios los expulsara de esa tierra que les había dado por heredad. En Génesis 49, Jacob está hablando de uno de sus hijos. ¿Recuerdan ustedes qué hijo es? Rubén. ¿Sabe cómo lo califica Jacob? Dice impetuoso, como torrentes de agua, fuerte, sin dominio propio. ¿Ha visto usted al agua cuando corre sin control? Las imágenes que vimos cuando en el 2004 con el tsunami en Indonesia, 2004, 2005, ¿cuándo fue? ¿Vio usted esas imágenes de esa agua arrasando casas y violentas, fuertes, sin que nadie las pudiera detener? Esa es la imagen de un hombre impetuoso, violento. Nadie lo puede detener, nadie lo puede contener, hace lo que desea. Ahora, ¿sabe lo que le dice Jacob a Rubén? No vas a tener heredad. Un hombre impetuoso no puede hacer la voluntad de nadie. Hace lo que está sintiendo en el momento. Hermanos, la tierra fue dada para hombres que sean mansos, capaces de obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo sé que soy una persona mansa cuando tú estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios sin razón? Mídete a ti mismo. Evalúa tu vida. Ve, observa si tú eres una persona mansa, si has alcanzado la mansedumbre en tu corazón. Porque déjeme decirle que esto es un asunto de vida o muerte. Los mansos heredarán la tierra. Aquellos que obedecen a Dios, aquellos que han dejado de lado su impetuosidad, aquellos que han dejado de lado su deseo por hacer su voluntad, ellos y solo ellos heredarán la tierra. La mansedumbre comienza con arrepentimiento, confesión de pecados
y continúa con obediencia a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Creo que mis hermanos, si a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos lejos de ser personas mansas, si hemos escudriñado nuestro corazón y nos damos cuenta que no somos gente dispuesta a no reaccionar, y no porque seamos miedosos o flojos, sino porque somos mansos, entonces luchemos por esa mansedumbre. Busquémosla en Dios. Lloremos por la ausencia de ella en nuestro corazón y confesemos nuestro pecado. Le invito por favor a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración.